Invitamos a nuestros siguientes panelistas que continúan con el conversatorio sobre la interpretación en la literatura, es decir, los clásicos reinterpretados. Tenemos a la profesora Carmen Millán, quien es abogada y tiene una maestría en administración pública y además una maestría en español, y también es doctora en español de la Universidad del Estado de Pensilvania. La doctora Carmen Millán es además la actual directora del Instituto Caro y Cuervo y muy generosamente nos va a moderar este conversatorio. Nuestros otros dos invitados son Asriel Bibliowicz, el escritor, quien es doctor en Sociología y Comunicación de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y pues es un escritor muy reconocido. Yo creo que ustedes han leído en alguna ocasión algunas de sus novelas, como El rumor del Astracán, o Sobre la faz del abismo, o Flaubert, Historia de una cama, o Migas de pan. Y tenemos también a David Leonardo Spiti Ortiz, quien es igualmente doctor en literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, es actualmente docente de la Universidad Nacional y también es autor de varios libros, de varios ensayos como La literatura y pues de libros de texto de literatura, y el libro Problemas para una historia del ensayo en Colombia. Entonces los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar entre dos colegas. No sabía cuántas afinidades con mi colega de la derecha, pero si ustedes nos miran de allá para acá no está tan a la derecha, afortunadamente. Y mi colega de la izquierda, que me da pena decir colega porque él es un novelista muy reconocido, le debemos la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia y muchas cosas más. Yo creo que a partir de las lecturas que cada uno va a hacer del texto que preparó para esta mesa, vamos a tener una conversación muy fructífera. Estábamos recordando en las conversaciones previas a entrar a la sala el indispensable libro de Italo Calvino, ¿Por qué leer a los clásicos? Y un poco pensando en situar lo que vamos a trabajar acá, pues vamos a estar entre Cervantes y Shakespeare, un poco en el 1616, la cifra esta que hemos estado recordando de los 400 años de la muerte de estos dos grandes, pero también vamos a estar trayendo, que es de lo que se trata, reinterpretar a estos clásicos al hoy y el ahora en este país. Inicialmente yo me había entusiasmado con la posibilidad de hablar sobre interrelaciones de música y literatura y demás, pero pues yo no los remito a la página web, pero sí al programa de radio que hace 20 y tantos años tengo en Javeriana Estéreo, que se llama Música y Literatura, y ahí pueden encontrar el podcast de toda la serie 1616. Y pues hasta me había traído mi disco de Rufus Wainwright, que reinterpreta los sonetos de amor de Shakespeare 20, y es una lectura queer y es fantástico lo que hace este intérprete. Pero bueno, vamos a la reinterpretación y quiero traer justamente una definición que trae el diccionario Harvard de música, haciendo la salvedad de que en inglés hay dos palabras para interpretación. Una es interpretation, propiamente dicha, y otra performance, ¿no? Que es poner sobre las tablas algo, ¿no? Llevar hacia el público algo. Entonces, por interpretación, dice el Harvard de música, son aspectos de la puesta en escena de un trabajo como resultado de la manera como el intérprete apropia las instrucciones dadas por el compositor en la partitura. Y yo les pido jugar como un poco al Lego y sacar el bloque partitura por texto escrito o tradición oral, a ver cómo empieza a funcionar. Las fronteras entre notación musical e interpretación no son tan claras como se ha creído,
ya que la escritura musical de cada periodo es de alguna manera incompleta y a veces con expectativas distintas a las que intérpretes y públicos de hoy podrían tener. Así, en un sentido estricto, la interpretación depende del gusto históricamente informado con respecto a la notación de la partitura, para lo cual en música se estudian las prácticas del performance, pero más allá de esto, la interpretación es considerada como la contribución personal y única que cada intérprete brinda a la puesta en escena de una obra. Vista de esta manera, la interpretación está emparentada con la noción estética de expresión. Música, ojo, y la remisión a expresión. Con relación a una obra musical, expresión es dar sentido más allá de la obra misma, llevándola hacia sentimientos extra, la notación musical, tratando de encontrar quizá los sentimientos del compositor. Y aquí quienes han trabajado en teoría literaria saben por cuánta teoría hemos pasado hasta matar al autor y etcétera, y desaparecerlo en su relación con la obra. Justamente el saber si la música tiene tal poder, decían los estructuralistas, es el asunto central de la estética musical. Y yo dejo ahí a Randall, que es el compilador. Nosotros, quienes hemos trabajado en asuntos jurídicos, que es mi caso, y espero me perdonen, yo siempre confieso que he sido abogada, nos familiarizamos rápidamente con el término hermenéutica jurídica, pero vamos a hablar de otra hermenéutica que también es una manera de aproximarnos a la interpretación. Yo empiezo con interpretación porque ellos son los que van a hablar de reinterpretación. Hermeneia, en griego, quiere decir interpretación, y ese término fue usado tradicionalmente, sobre todo en la exégesis bíblica, y me da miedo empezar a hablar de eso aquí con Asriel. Son técnicas y métodos de interpretación de esos textos, ahí es donde comienza. Sin embargo, en la actualidad nos referimos a una corriente filosófica que ha tenido bastantes cambios y pues bueno, en el lugar donde yo trabajaba antes de estar en el Caro y Cuervo, en el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y en nuestro seminario teórico con Guillermo Hoyos Vázquez, pues obviamente, como le decía yo, divirtiéndome un poquito con él, que era representante plenipotenciario de Habermas en la Tierra, pues teníamos todos los días referencias a Heidegger y demás, y en nuestro seminario nos ocupamos muchísimo de trabajar en asuntos centrados en el desarrollo de la hermenéutica filosófica. Y así del cambio pues, que traen las primeras nociones, vamos a terminar trabajando, en el caso mío, con más cercanía a las ideas de Gadamer. ¿Quién se pregunta qué ocurre con los seres humanos cuando realmente entendemos, cuando realmente comprendemos? Y claro, los culturalistas que eran mis compañeros de seminario teórico le ponían comillas al realmente de Gadamer. ¿Qué quiere decir realmente comprender? Para Gadamer, la representación artística no es la copia o imitación de la realidad, la imitatio, sino que es representación en sentido de juego. Cada juego plantea tareas que deben ser cumplidas por los jugadores. El cumplimiento de esas tareas significa representar el juego. Y ahí regreso al inglés, play, the play, ¿no? Que es la obra que se representa en el teatro. Lo que se representa no es la subjetividad de los jugadores, sino las tareas impuestas por el juego. Esto es, se representa el juego mismo. El jugador solo logra representarse a sí mismo como jugador jugando el juego, es decir, representándolo. Todo esto lo van a encontrar ustedes en la hermenéutica de Gadamer, un texto que se sigue editando, se sigue gozando y que para mi alegría se emplea bastante en interpretación literaria. Ahora bien,
Que el juego sea efectivamente representado para espectadores reales o virtuales no es de la esencia de todo juego, pero sí lo es para aquella forma peculiar de juego que es, según Gadamer, la obra de arte. La representación del arte, dice Gadamer, implica esencialmente que se realice para alguien, aunque de hecho no hay nadie que oiga o vea, y eso sí que lo saben muy bien los niños, a quienes estamos tratando de llevar a los clásicos, a quienes estamos tratando de llegar para que los honren y los continúen, para que sigan siendo los clásicos que apelan a la común humanidad que a todos nos une, o eso creemos nosotros. Así que bienvenidos a la conversación de estos clásicos reinterpretados, que a mí me gustaría llamar más bien reinstalados, a ver si cómo los apropiamos hoy, cómo los amamos, los queremos, los acobijamos y los entregamos como el don que son para las generaciones futuras. ¿Cervantes o Shakespeare? Como en el fútbol. No, yo creo que es la Ilíada, por aquí, por este lado. Bueno, muchas gracias, Carmen. Y es un placer estar acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango, una biblioteca que yo amo y aprecio mucho. Y en compañía de todos ustedes, además veo a grandes profesores en esta sala y los oiremos también en la jornada de la tarde. Bueno, quizás porque nuestra realidad a ratos es tan primigenia, obras clásicas como la Ilíada parecen hablarnos directo al oído. El poema de Homero sobre la guerra de Troya nos invita a reflexionar sobre la paz, el dolor, la muerte y las responsabilidades que conlleva el hecho de ser humano. Algunos críticos la han llamado el canto de la muerte, y tal vez por ello mismo nos impone recapacitar sobre la vida. Miremos solo algunos ejemplos que resultan dicientes. El poema de este bardo griego tiene una mirada muy particular sobre el enemigo, y en verdad es una obra invaluable porque humaniza al contrincante. Lo tradicional en las guerras es degradar, denigrar y animalizar al adversario. Ello sin duda conlleva a su fácil eliminación, pero en este poema no se bestializa al enemigo, sino se le reconoce como humano. En la Ilíada, curiosamente, el gran protagonista es Héctor, a pesar de no ser griego sino troyano. Y es el personaje empático de la obra y con el cual los lectores se identifican. Aquiles, en cambio, por su cólera funesta, se asemeja a un matón de pueblo. Su actitud intransigente lo convierte en un asesino detestable. Héctor, el vencido, en cambio, es un hombre de carne y hueso, con miedos, sentimientos y dudas. El poema nos presenta a Héctor como padre, hijo, hermano mayor de un hermano muy problemático que es Alejandro París, esposo, cuñado, en fin, bajo las múltiples relaciones que depara la vida. No es un enemigo caricaturesco o un contrincante cualquiera. La grandeza de Héctor radica en que, la grandeza de Homero, radica en que no simplifica al enemigo, sino lo presenta en toda su complejidad, en su múltiple dimensión humana. Y quizás esta sea la lección que debemos aprender. Si queremos la paz y negociar con el enemigo, debemos cambiar nuestro discurso y nuestra forma de mirar al otro. La paz no se consigue degradando al adversario, sino respetándolo. Otra lección que nos regala la Ilíada proviene del dios río Escamandro, ya que gracias a él esta obra viene a ser uno de los primeros textos ecológicos del mundo. Los ríos y las fuentes para los griegos eran dioses menores, pero dioses al fin y al cabo. El río Escamandro se ofende con Aquiles cuando comienza a botar cadáveres en sus aguas y amontonarlos hasta taponarlo. En otras palabras, la barbarie de Aquiles genera una emergencia ecológica. Todo parece indicar que nunca en las guerras se ha respetado el medio ambiente. El fuego es el arma predilecta de todos los bandos, y por ello
llega un momento en que el propio río Dios no aguanta y se levanta a luchar contra el Pélida Aquiles. Siempre he imaginado al río Cauca o Magdalena protestando, levantándose como el escamandro, por el atroz número de muertos que ha dejado nuestro conflicto armado en sus aguas. Ojalá los ríos de Colombia pudiesen protestar como lo hace este río Dios contra los ultrajes ecológicos que la guerra ha dejado a su paso. Así pues, vemos cómo en el poema los dioses invocan el respeto por la naturaleza, porque la guerra siempre ha sido contra natura. Los griegos sostenían que la diferencia entre la guerra y la paz radicaba en que en la guerra los padres enterraban a los hijos y en la paz los hijos enterraban a los padres. Y solo por este hecho, la guerra atenta contra la naturaleza y la paz. La paz cuya diosa termina por ser la más olvidada de todas, la Eirine, a quien merecería mayor culto y atención. La Ilíada también nos enseña cómo las guerras, desde épocas remotas, son ante todo una forma de robo. Se lucha por un botín y en el proceso se desplaza a los campesinos de sus tierras, para luego tomar posesión de ellas y someter a los vencidos. Se esclaviza y viola a las mujeres, sin compasión y sin tregua. Ellas forman parte del botín del guerrero y son las víctimas más vulnerables y deshonradas de la guerra. Y lo peor tal vez sea que la guerra en sí genera una dinámica difícil de detener, crea su propia cultura con sus cantos y diatribas que la enaltecen. La guerra viene a ser una droga que termina por narcotizar, excitar, confiere poder a los que no la tienen, corrompe lo que rodea e inclusive al lenguaje cotidiano lo va infectando. Los griegos sabían que la guerra ceba su propia vorágine que termina por envolver al más fuerte. No es un azar que el dios de la guerra, Ares, el más odiado de los inmortales, pero ante el morboso afrodisíaco que confiere el poder, termine por ser amante de Afrodita, la diosa del amor. Para aquellos que abogan por la guerra y que están convencidos que con ella viene una paz justa, valdría la pena que leyeran a los clásicos. Las depravaciones y corrupción de la guerra son inevitables, como bien lo denuncia Shakespeare en su obra sobre Troya, Troilo y Créssida, ya que esta obra dramatúrgica, que también parece haber sido escrita pensando en Colombia, todos los personajes mienten para manipular a aquellos que los rodean. Curiosamente, esta obra del bardo inglés a duras penas se representó en su época. Tal vez ello se deba a que es una crítica implacable y mordaz a la guerra. En la obra de Shakespeare, Aquiles mata a Héctor, pero en verdad son sus mirmidones, sus soldados, quienes lo rematan. Y no obstante, la gloria es para el Pélida Aquiles, pero es una gloria mentirosa. Y cómo termina toda la mayoría de las glorias en la mayoría de las guerras. Y los heroísmos no son otra cosa que mitos construidos que perpetúan los conflictos. Para Esquilo, como autor griego, otro autor griego nos recuerda que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y las guerras civiles, guerras entre hermanos, tienen poco de gloriosas y heroicas y mucho de trágicas. Por ello Shakespeare nos advierte en boca de Tersites en Troilo y Créssida: lujuria, 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 siempre guerras y lujuria, lo único que nunca pasa de moda. Y quizás porque la guerra nunca pasa de moda, debemos buscar la paz con ahínco, por imperfecta que ella resulte. No hay guerras justas, ni buenas. La guerra no desemboca sino en nuevas confrontaciones, y la paz romana, con la que tanto sueñan los guerreros, no es otra cosa que una gran ilusión y la invitación a nuevas guerras. Estoy convencido que es hora de cambiar nuestra mirada sobre la guerra, y el plebiscito quizás sea un primer paso para salir del nefasto espiral que ella genera. Tal vez sea el momento para volver a los clásicos, leer a Homero y a Shakespeare y reflexionar sobre las lecciones que encierran estas obras ejemplares.
Por último, solo me queda recordar la frase de Casio, dirigida a Brutus, en Julio César de Shakespeare. Los hombres son a veces dueños de sus destinos. La culpa, querido Brutus, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, espero que mi charla realmente invite a reinterpretar a los clásicos, aunque la postura que voy a adoptar hoy va un poco en contra de la interpretación moderna de los clásicos, y espero que quede clara más o menos la propuesta, por lo menos para que reflexionen sobre ella. En los estudios modernos que se han hecho de una obra como El Quijote, se puede percibir lo que Anthony Close, en un libro que se llama Aproximación romántica al Quijote, que tal vez sea uno de los libros fundamentales que hay que leer en la actualidad para comprender de qué va el Quijote, llama una laguna estridente que a su juicio es necesario suplir. ¿En qué consiste esta estridente laguna? Hasta 1980 aproximadamente, cuando la influencia de las teorías de Bakhtin, que muchos de ustedes conocen, hizo que la crítica del Quijote centrara su atención en sus raíces carnavalescas y populares, los más destacados estudios de la obra maestra cervantina se desentendieron casi por completo del aspecto que para su mismo creador era esencial, esto es, su comicidad. De los numerosos comentarios emitidos por Cervantes sobre su sentido y propósito, tanto fuera de la obra como en su mismo seno, ninguno deja de mencionarla, y muchos la recalcan con énfasis y con orgullo. El alcalaíno no comparte en absoluto los melindres que aún hoy en día inducen a algunos estudiosos a considerar una reacción de hilaridad entre el Quijote como incompatible con el aprecio de sus méritos artísticos y su grandeza. Testimonio de ello son los acertos en los que Cervantes más insiste en su risibilidad, puesto que no dejan de reclamar al mismo tiempo su alto valor estético. En buena parte del Quijote, tanto en la primera como en la segunda parte, se pueden encontrar muchos fragmentos en los que el propio Cervantes relaciona coherentemente la risibilidad con el valor estético del Quijote, cosa que no, o que de alguna manera desprendieron o separaron justamente las interpretaciones románticas de la obra de Cervantes. Veamos un ejemplo y comencemos con las normas que, según el gracioso y discreto amigo que interviene en el prólogo a la primera parte, deben guiarle en la composición de su historia. El pasaje verdadera teoría en miniatura de una obra de ficción cómica dice lo siguiente: procurad también, esto es el amigo que entra y que justamente es el que en medio de la parodia de la elaboración de la introducción en el prólogo a la primera parte del Quijote, que en medio de esta parodia este hombre llega a solucionarle pues el problema de la escritura, que por supuesto como pueden ver todo el prólogo es en sí mismo una parodia. Procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. El Quijote, pues, se propone incitar a la risa a un amplio público de lectores, incluidos los más discretos. Entre otros textos que pudieran citarse al respecto, y sin duda son muchos,
Otro de los más elocuentes es el que Cervantes pone en boca del mismo Don Quijote para insistir en que, contrariamente a lo que se suele creer, escribir una obra cómica requiere un alto grado de discreción y de ingenio, facultades creativas relacionadas muy cotizadas en su poética personal. Dice, en la segunda parte del Quijote, en un fragmento: en efecto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, esto es en el tercer capítulo de la segunda parte, es que para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Claro, un maduro entendimiento es un detenido conocimiento. Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios. La más discreta figura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple. El bobo, justamente, es el tipo dramático precedente del gracioso, por tratarse de una figura de donaire. Requería mucho ingenio y discreción, como recuerda Don Quijote, que en esta segunda parte justamente va asumiendo este papel o este rol. Ahora, lo que nos permiten estos pocos ejemplos es disipar de una vez por todas la idea de que Cervantes se habría identificado con la premisa implícita en la crítica sobre el Quijote del siglo pasado, y estoy hablando del siglo XIX y XX, según la cual su comicidad no es más que una capa superficial y juvenil, que oculta profundidades y sutilezas merecedoras de la más solemne reverencia y solo asequibles para las generaciones futuras. Nada de lo que escribió sobre su obra justifica semejante supuesto, lo cual no comporta, claro está, que él la considerara meramente frívola. Cervantes sabía que había que unir la recibilidad con la calidad estética. Sin embargo, y esto es lo más importante y lo que en este momento quiero resaltar, los estudios más autorizados de los últimos 90 años, desde las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, publicada en 1914, hasta libros publicados en el último decenio del siglo XX, suelen desviar resueltamente la mirada respecto de esa faceta de la novela, recalcando su insondable complejidad, ambigüedad y seriedad. Pero donde con más fuerza se produjo este distanciamiento respecto a la faceta cómica fue justamente en la concepción romántica del Quijote, caracterizada, y muy a grandes rasgos, por los siguientes tres elementos. En primer lugar, los románticos idealizan al héroe y atenúan radicalmente el carácter cómico, satírico de la novela. En segundo lugar, consideran que se trata de una novela simbólica, cuyo simbolismo expresa varias ideas, bien sobre la relación del alma humana y la realidad, bien sobre la naturaleza de la historia de España. Y en tercer lugar, los románticos interpretan el simbolismo de la novela y de modo más general el conjunto de su espíritu y estilo, de forma que refleje la ideología, estética y sensibilidad del periodo contemporáneo. Y lo más interesante es lo siguiente: como toda tradición intelectual coherente, esta concepción ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero sin dejar de ser fiel en lo esencial a sus orígenes. Ha seguido una ley evolutiva que podría definirse así: conservando la sustancia de los puntos A y B, se ha ido desarrollando de acuerdo con lo indicado en C. La ideología de cada momento de la interpretación es la que manipula o por lo menos reinterpreta los dos primeros puntos: la concepción del héroe y el ámbito simbólico del Quijote. Pero claro, si ideológicamente va cambiando, la interpretación también va cambiando. Entonces, ¿dónde queda la intencionalidad de Cervantes? Que a eso voy a llegar un poco más adelante. Ahora, investigar la interacción de circunstancias que llevaron a la recepción romántica del Quijote es un proceso realmente instructivo,
en tanto que ilustra de forma específica el modo en que la concepción del pasado literario está condicionada por las inquietudes del presente. Este tipo de investigación sugerirá preguntas como: ¿hasta qué punto está atado el crítico o un lector como cualquiera de nosotros por la intención del autor y el sentido que es más probable adquiriera la obra en su contexto histórico? ¿En qué medida puede nuestra interpretación del pasado escapar de la influencia condicionadora del presente? ¿Acaso la pervivencia de los clásicos no se debe precisamente a su capacidad de trascender a su propio tiempo? ¿No se percibe aquí, una vez más, esa tensión que incluso hoy en día se discute en torno a la interpretación de las grandes obras maestras? Esto es, la tensión que existe entre la filología, la historia literaria, por una parte, y la crítica, por la otra. Esto es, la lectura actual de toda esa gran literatura. Quisiera introducir aquí una pequeña cala. En la introducción hecha por Antoine Compagnon a la edición de los ensayos de Montaigne, esa que se acaba de traducir al castellano en Acantilado, este crítico francés hace una reflexión similar a la que yo estoy planteando, pero inversa. Los historiadores de la literatura, dice, con un esfuerzo sisifiano, tratan de reconstruir los textos, a su sentido original, pero, por una parte, no lo consiguen jamás, y felizmente, porque tienden a congelar la interpretación de la literatura. Por otra parte, no es posible detener el progreso, si puede llamarse progreso, a la sucesión de las lecturas que renuevan a los grandes escritores. Los deforman y les atraen, nuevos lectores, a menudo a despecho del sentido original. ¿Acaso el contrasentido no constituye la vida misma de la literatura? Sin él, permanece encerrada en las bibliotecas como los muertos en los cementerios. A la filología, que vuelve al origen de los textos, se le opone el movimiento ininterrumpido de la alegoría, que arrastra los textos hasta nosotros, los adapta a nuestras preguntas, los maltrata y los transmite. La alegoría es una interpretación anacrónica del pasado, una lectura de lo antiguo siguiendo el modelo de lo nuevo, un acto hermenéutico de apropiación. Sustituye la intención antigua por la intención de los lectores contemporáneos. La alegoría es un instrumento todopoderoso para extraer un sentido nuevo al texto antiguo. ¿Qué es la alegoría sino la actualización hecha recientemente por Andrés Trapiello de Don Quijote de la Mancha, que además en la Feria del Libro se agotó? Así pues, no nos quejemos de que Montaigne, como el resto de los grandes escritores, entre ellos Cervantes, haya sido a menudo leído en contra de sí mismo, arrastrado en una y otra dirección, y aceptemos que la lectura que hoy hacemos de él sea tan provisional como todas las que le han antecedido. Además de ello, vale la pena hacer una pregunta. ¿Aquello que el texto quiere decir para nosotros coincide con lo que quería decir, por ejemplo, un Homero, un Cervantes, un Montaigne, o con lo que Homero, Cervantes y Montaigne querían decir? ¿Tenían Homero, Cervantes y Montaigne en mente la multiplicidad de sentidos que las generaciones posteriores han descifrado en la Ilíada, el Quijote o en los ensayos? Pero claro, si hacemos caso a los ejemplos que he señalado al inicio respecto a Cervantes, en los que se evidencia cierta intención de hacer una obra algo cómica, ¿qué fue lo que ocurrió para que ahora nos acerquemos a ella desde ese punto de vista simbólico impuesto por los románticos? Simplemente recuerdo, para terminar, que los contemporáneos de Cervantes leyeron literalmente y aceptaron la intencionalidad de Cervantes, variamente reiterada a lo largo de su texto. Es decir, consideraban que el Quijote
no inauguraba un nuevo género, sino que destruía uno antiguo. En palabras de Tirso de Molina, Cervantes fue el ejecutor acérrimo de la expulsión de andantes aventuras. Ante la pregunta de a qué género pertenece Quijote, muchos lectores del siglo XVII lo hubieran clasificado entre las propias novelas de caballerías, como sugieren las portadas de las ediciones antiguas, con grabados que muestran escenas de torneo. Pero claro, la influencia romántica, ¿sí?, ha influido necesariamente en nuestra propia interpretación que hacemos de obra como el Quijote. Por ahora lo dejo aquí. Había un poco más, pero... Bueno, cuántas cosas para trabajar, para pensar y para que ustedes se lleven y ojalá pues pensemos en conjunto. Bueno, de la Ilíada a Cervantes, pasando por Shakespeare, y quisiera proponer un par de ideas para conversar. Reinterpretación, nos llamaron a pensar en reinterpretación y adaptación, que es un trabajo que tenemos que hacer muchos cada día para seleccionar en el mismo mecanismo de la antología, para escoger, para llevar a los públicos actuales, lectores o espectadores, una obra. Y estábamos también comentando afuera acerca de Numancia, una obra monumental de Cervantes, la gran tragedia del siglo de oro español, que va a sonar por aquí en nuestros ambientes en breve, confiamos. Una obra que puede ser leída en muchas claves, pero quizá la más contemporánea, la inutilidad de la guerra. Esa es una obra importante para pasar aquí por todo esto. La idea de traer estas interpretaciones de la Ilíada que nos ha propuesto Asriel es bien provocadora, bien provocadora. Yo recuerdo que trabajando en género, siempre recordábamos en nuestras clases que las dos revoluciones pacíficas del siglo XX fueron la llegada del tema de género y la llegada del asunto de considerar a la tierra y a la naturaleza y trabajar en la ecología y en la articulación de la comprensión de dónde es que habitamos. La ecología y la revolución que trae el género son estas dos victorias del pensamiento en el siglo XX para muchas de las disciplinas que surgen a partir de ellas. La ecología, claro, todos los muertos, la masacre de Trujillo, pero también el río como algo que se limpia y regresa y lleva, y el río como memoria, que ha sido una metáfora constante, ¿no? Pero otra cosa más que me parece que emparenta con la forma interpretativa que nos ha propuesto David, y tiene su parentesco aquí así, porque tenemos una lectura romántica, o sea, una lectura situada en un periodo que, entre otras cosas, los románticos hacen su recuperación, no solo del Quijote, sino que los poetas románticos traducen a los poetas de cancionero, y luego el Quijote pasa por unas diseminaciones, para usar la palabra de Ridiana tan bella que tanto suscita. Estas reinterpretaciones, claro, vienen en la Edad Media, por ejemplo, cuando se cristianiza toda la producción mitológica y se trae la Biblia pagana y se hace todo vídeo cristianizado, ¿no? Se trae a todas las figuras mitológicas y se las vuelve mediante el mecanismo de la alegoría figural
figura Christi. Hay algunos de estos personajes ovidianos que se convierten en figura Christi, que anuncian, ¿no? Que anuncian a Cristo. Es una peripecia fantástica de la mente humana medieval. Eso lo ha estudiado bellamente Paul de Man. Pero también hay unas discusiones de adaptación al pensamiento entre la Edad Media y el Renacimiento, que es una discusión muy importante sobre la virtud del héroe clásico. Y la discusión va a llevar cientos y cientos de folios. ¿Cuál es la virtud del héroe clásico? ¿La sapiencia o la fortitud? ¿La sabiduría o la fortaleza? Y aquí van a venir como modelo de fortitud Aquiles y como modelo de sapiencia para algunos Héctor y para otros Ulises. Y esta discusión de qué es la mayor virtud de un líder, si sapiencia o fortitudo, va a tener todo un camino de interpretación y de reinterpretación y un hilo bien importante para trabajar hasta hoy en día. Claro que yo me atrevo a decir, y me encanta el personaje de Ulises, al fin y al cabo es un personaje muy especial que va a navegar en muchas obras, sobre todo va a llegar al Ulises de James Joyce, pero para los romanos no era sino un hombre astuto, y hay una diferencia entre la astucia y la sapiencia. Sí. Para los romanos, Ulises era un mal capitán, es un hombre que deja morir a sus compañeros, Claro. Es un fecundo en ardides, pero no es necesariamente un hombre sabio. Y yo creo que para nosotros en Colombia, la astucia y el ser vivo y una serie de cualidades muy, llamémoslas, muy odiseicas, priman por encima de cualquier cosa. Y yo creo que curiosamente la mirada de los romanos, donde un capitán como Eneas, que es un hombre que cuida a su población, a sus tropas, además mira la ley, tiene una mirada mucho más cuidadosa, llamémoslo, a pesar de muchas otras cosas que se le puede echar en cara, sí, su relación con Dido, que es muy conflictiva, pero es un mejor líder. Y de alguna manera nosotros, que somos un país, y yo insisto que los clásicos hay que reinterpretarlos a la mirada de nuestros propios días, hay que mirarlos, hay que leerlos, y creo que es inevitable. Yo creo que toda lectura de alguna manera lo obliga a uno a pensar, bueno, y esto a mí, ¿dónde me coloca o qué es lo que me está, cómo me interpela? Y creo que estas obras clásicas han sido fundamentales para muchas cosas. Yo hace unos días escribí un artículo llamado Brexit y Shakespeare, sí, y claro, tiene que ver con el hecho de que la xenofobia inglesa viene desde la época jacobina, entonces no podemos llegar y creer que las cosas sean por casualidad, ni nuestra historia es una casualidad, ni lo que nos pasa es una casualidad, y en ese sentido creo que vale la pena siempre regresar a los clásicos para entender mejor nuestro presente. No es para mirarlos como monumentos, sino para entender mejor nuestro presente. Por último, solamente quería decir, empezaste diciendo, hablando sobre la diferencia entre interpretar y ejecutar, y me recordaste a un antiguo profesor de música de la Universidad Nacional, el doctor Rothesberg, que una vez tuvo un alumno y él le enseñaba a tocar violín, y entonces estaba tocando violín y de pronto él se volteó y le dijo, mire, yo nunca entendí por qué en español se habla de ejecutar un instrumento hasta que lo oigo a usted interpretarlo. Se mató al compositor y a todo el mundo. Entonces, ahí entendió la diferencia entre ejecutar e interpretar. Sí. Listo. Sí. Es un tropo que se usa bastante, hay gente que realmente ejecuta lo que está ejecutando. Persiles y Segismunda, esa era la obra que Cervantes creía que le iba a dar la posteridad, ¿no? Sí, yo quisiera comentar algo, y es que, de acuerdo,
para que los clásicos sigan vivos, en efecto hay que reinterpretarlos de acuerdo a nuestras propias preocupaciones. Pero, y más o menos esa era un poco mi intención, claro, yo reinterpreto el Quijote a mi manera, de acuerdo a mis preocupaciones, pero ¿dónde queda el Quijote que se ejecutó y que tuvo un contexto histórico concreto y que en principio respondía a una intención de Cervantes de que fuera cómica? ¿Por qué le damos tanto simbolismo, tanta seriedad, tanta trascendencia a una obra como el Quijote, cuando lo que quería Cervantes era hacer reír a la gente a su contexto concreto, a sus lectores iniciales, digámoslo así? Entonces, lo que yo creo, en mi opinión, es que debería haber mantener todavía una tensión entre esa intención, digámoslo así, inicial y las posturas ideológicas o sociales modernas que tiene el intérprete de una obra clásica. Y para explicar esto un poco mejor, utilizo, esto lo plantea justamente Anthony Close, que una cosa es el yelmo, ¿sí? El yelmo en la obra, en el Quijote, el yelmo es esa interpretación adecuada al momento ideológico de quien interpreta una obra, mientras que la vacía, ¿sí? La vacía es ese objeto que filológicamente es no sé cómo, un platón. De barbero. Lo que yo estoy tratando de proponer es que deberíamos, y justamente con el humor de Cervantes, interpretar a la literatura como el vaciyelmo. Es decir, tener en cuenta que es, ¿sí? Históricamente la vacía y de una manera interpretativa qué es el yelmo, y mantener esta tensión. O de lo contrario, y esto por supuesto habría que tener mucho más tiempo, o de lo contrario vamos a perder un poco, que era lo que quería decirnos Cervantes, ¿sí? Y quedarnos en nuestra personal interpretación actual. Eso es un poco David, hay un punto que quiero recalcar, y es que el humor cambia históricamente. Lo que podía ser un humor escatológico que gustó mucho en la primera parte del Quijote, sí, y que fue muy importante para que la gente, el vulgo por lo general, se riera, hoy en día tal vez no nos causa la misma risa, y eso hace que de alguna manera las obras, pues sí, tienen que ser interpretadas de acuerdo a la época histórica. Sí estoy de acuerdo contigo, el mismo Cervantes en un momento dado, Martín de Riquer, de una manera muy especial, cita a Cervantes diciendo en un momento de que él hubiera querido ser un gran poeta y que se lamenta en no ser un gran poeta, pero claro, evidentemente tenía un humor que muy pocos autores tuvieron, y la obra, yo recuerdo a un profesor, gran profesor de Dante, Giuseppe Mazzotta, cuando yo estaba en la universidad, llegó y me preguntó, bueno, ya ¿tú has leído El Quijote? Y yo estaba en primer semestre del posgrado y le dije, bueno, he leído como todos los colombianos algunos capítulos que me obligaron a leerlo en el colegio. Me dijo, te vas ya a leer El Quijote, porque es la gran obra de la literatura española, y si tú, que quieres ser un escritor, no puedes dejar de conocer El Quijote. Y claro, tuve muchas discusiones muy afortunadas con Mazzotta sobre el tema, y con Roberto González Echavarría, que era el gran profesor, el gran crítico sobre el Quijote. Pero cambia, el Quijote ha cambiado históricamente, y de alguna manera muy particular. Hay algunas partes que han envejecido, por ejemplo, uno hoy en día es difícil leer El Curioso Impertinente, por más de que sea una obra metida dentro de la obra, pero hay partes de la obra, que es la segunda parte, y sobre todo el encuentro con Sansón Carrasco, y todo lo que pasa con la confrontación de la ficción. Sí, pero que está lleno de humor, y ahí es donde uno siente la obra vital y todavía que nos habla a nuestros días, ¿no? Especialmente cuando, por ejemplo, él se le acerca a los jóvenes
el Quijote se le acerca a Lorenzo Miranda en el diálogo cuando Diego Miranda lo lleva a su casa y le dice directamente al padre: mire, usted como papá no puede obligar a su hijo a estudiar lo que usted quiere que él estudie. No, él quiere ser poeta. Déjelo ser poeta, que haga lo que él quiera. Eso, escrito en 1600, en el siglo XVI, en la mitad de la Inquisición, en la mitad de una serie de restricciones, pues es revolucionario. O sea, y yo creo que hay que insistir en que también el Quijote fue escrito en la mitad de la Inquisición, y el propio Cervantes dijo: si no hubiera sido por la Inquisición, yo hubiera escrito un texto mucho más cómico. Bueno, pues ustedes tienen para escoger, entre otras cosas, porque las historias, novelas interpoladas del Quijote son de los textos que más han producido textos críticos alrededor de, pero en estos tiempos recientes. ¿Por qué? Porque en esas historias interpoladas que Pérez Reverte extractó para la versión que hizo la Real Academia de la Lengua para los jóvenes hoy en día, el volumen del Quijote que sacó la Real Academia, Pérez Reverte prescinde de ellas porque las considera, bueno, superfluas, o pues eso que son interpoladas, ¿no? Hoy en día se están mirando, por ejemplo, la manera como en esas historias interpoladas Cervantes se ocupa de los marginados, de los trasterrados, y recupera todo su periplo mediterráneo como prisionero en Argel, todas las cosas que le tocó vivir, que es un largo periodo de prisión que tiene, y todas las negociaciones de secuestro que están pasando hoy en día, y de rescate y de refugio de los que llegan a estas otras orillas del Mediterráneo, y cómo son recibidos. Entonces, fíjense, cosas que se desechan en un momento determinado regresan. Son fantásticas. El Quijote da por todas partes, ni hablemos de Shakespeare. Es decir, eso es, y nos lo decía Calvino y nos lo vamos a seguir diciendo, razones para leer a los clásicos. Siempre, siempre van a tener formas de estar con nosotros. Yo quisiera, para ir cerrando, porque tenemos un poquito de atraso por atraso que recibimos, una pregunta así como rapidita. Nosotros debemos siempre tratar de buscar maneras de presentar la obra, de ayudarla a leer. Si ustedes fueran a proponer una lectura para público infantil, aunque no sea la especialidad de ustedes, yo vivo anhelando los nietos que mis hijos resbalosos al matrimonio y a la procreación no han querido darme, pero cada vez que veo y me pienso esto de what if, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tuviera nietos? ¿Cómo les daría el Quijote? Y he estado hablando con la curadora de esa maravillosa exposición que hubo aquí de 16 personajes de Cervantes, que se fue para Medellín y allá la están disfrutando, pero que aquí tuvo muchísimo público. ¿Qué escoge usted? Rosa Navarro, la curadora, ha escrito El Quijote para niños, Teresa de Ávila para niños. Si ustedes fueran desde lo que ustedes saben, con los hipotéticos nietos, ¿cómo les llevarían? ¿Cómo le llevarían a un chico, a una persona joven metida en una fiesta de viejos o de personas de juventud acumulada como nosotros aquí? ¿Qué les dirían? ¿Cómo se lo llevarían? Y me gustaría que cerráramos con esto. Me apena las preguntas de público serán allá alrededor de un cafecito, porque heredamos también un retrasito por acá. Bueno, déjame decir una cosa que creo, David mencionó la obra de Trapiello, la de Andrés Trapiello, y también hay una obra de Barico, de Alejandro Barico, haciendo una actualización de la Ilíada. En la actualización de Barico él saca a los dioses, por ejemplo, y a mí me parece eso es terrible, cómo se cuenta la historia de la Ilíada sin los dioses. Y en el caso de Trapiello voy a dar un ejemplo concreto. La obra comienza diciendo: en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, de un hidalgo caballero de Rocinflaco, galgo corredor. Luego describe que comía
y luego dice comía lentejas los viernes, duelos y quebrantos los sábados y un palomino de añadidura los domingos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué eran los duelos y quebrantos? Bueno, los duelos y quebrantos eran huevos con torrenzos o con jamón o con tocino, pero los que para quienes ese plato se llamaba duelos y quebrantos era indiscutiblemente para los cristianos nuevos o los criptojudíos, porque ellos eran los que no podían comer jamón exactamente los sábados, y hacerlo duelo y quebranto los sábados era para ellos un inmenso dolor. Cuando Trapiello traduce la obra, y además estamos en la mitad de la Inquisición, ¿no? Y por eso el señalar a los criptojudíos o señalarlo de esa manera tan sutil y tan bella por parte de Cervantes, yo no creo que sea un elemento menor. Cuando Trapiello traduce la obra, la traduce como huevos y torrenzos. Huevos con torrenzos. Yo creo que se pierde algo. Yo creo que una cosa es actualizar la obra como lo hizo en un momento de una manera muy respetuosa Martín de Riquer, dejándole un poco su sabor y no cambiando algunos elementos fundamentales. Pero esta idea de que tenemos que actualizar las cosas de tal manera en que para que un niño lo pueda leer, mire, las grandes obras de la humanidad siempre se han leído. Los niños leyeron el Quijote en los colegios, nos obligaban a leerlo hasta el capítulo 14 y mataban la obra. Yo creo que no es una obra para leer para niños, como tampoco lo es Gulliver, como tampoco lo es la Isla del Tesoro de Stevenson. Yo no creo en o sea, hay literatura para niños, pero coger a los clásicos y transformarlos para niños de pronto es degradarlos, y me parece que eso puede ser un poquito problemático. Qué descanso, qué descanso, pero bueno, en fin, tenemos tela para cortar. Sí, yo simplemente comento sobre el ejemplo que colocas. La última edición justamente de la Real Academia, dirigida por Francisco Rico, que yo creo que es una de las ediciones más correctas o más adecuadas que hay que leer. Él hace lo contrario. Él coloca pequeñas notas a pie de página explicativas. Él no cambia el texto en ningún momento. Él ha hecho una edición crítica fantástica de 2 volúmenes, unas con notas complementarias que explican justamente al lector todo el problema contextual de la publicación inicial del Quijote, pero en este volumen, en esta última edición, es un solo volumen y deja las notas, ¿sí?, simples, explicando para que el lector comprenda perfectamente, por ejemplo, este caso del ejemplo que colocas tú. Y con esa nota sencilla nos lleva más bien al Quijote del momento y no nos lo trae a un vocabulario o una forma de escribir actual, que es como hace Trapiello. Entonces, claro, son 2 formas de hacer o de presentar el Quijote, ¿sí? De mi parte, yo creo que deberíamos un poco tener en cuenta estas ediciones filológicas, como la de Real Academia y de Rico. Sí, yo creo que… Bueno, yo se puse a mi hija a leer el Quijote. ¿Usted sí? ¿Y cuántos años tiene? 7 años. Con ilustraciones, hay unas bellezas. Hay bellezas porque además los personajes… Tiene tantos personajes tan divinos, hay una Dulcinea para niños, hay tantas cosas. Los personajes, ¿no? Pero a Dulcinea según la ve el Quijote y Dulcinea como es. Entonces las ilustraciones también muestran esta ironía. Claro, la ironía. Está muy bien. Hay una cosa que ya hemos aquí pasado por un montón de libros y todo, pero hay cosas para oír, porque el Quijote también se debe leer en voz alta. Como se debe leer en voz alta Shakespeare, porque fue escrito para ser puesto en la escena. Entonces hay cosas que la crítica contribuye a poner como para nosotros allí. No se pierdan la adaptación del Quijote que hizo la Radio Nacional de España el año pasado, porque allí la oralidad del Quijote está puesta ahí. La primera escena, Quijote hace su primera salida y va sin Sancho todavía y va a ser armado caballero. La
posada de mala muerte, posada Pulga y Nigua, a donde llega para que lo armen caballero, es administrada por un andalú. Y el andalú tiene que fingirse castellano para seguirle la cuerda al Quijote, para seguirle la cuerda a él y armarlo caballero. Y las mozas del partido, que son todas, pues más o menos, como decía mi hijo cuando pequeño, prostitutas, deben hacerse las muy elegantes mozas, ¿no? Damas, ¿no? Para armar al caballero. Entonces, recuperar el fingimiento de un andalú, que no se le va una S ni por nada, una Z menos, haciéndose el castellano, y de las mozas del partido haciéndose las damas para armar al loco que les llegó, es absolutamente fantástico y uno no puede sino al oírlo, saberlo. Quisiera que se quedaran, es decir, con la ilusión de llegar y de no pensar, como dicen algunos, que la crítica no sirve para nada y que no sé qué. Por favor, bueno, primero tenemos que defender el trabajo aquí de los de la mesa, pero en segundo lugar, porque es que de verdad, o sea, de verdad, sí, de verdad, o sea, ¿cómo quita el jamón? A ver, ¿a quién está hablando? ¿Para quién va todo eso? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo enriquecemos? Se trata de iluminar. En un texto muy bello de Salman Rushdie, ya para hoy, del Quijote, nos dice es que la genialidad de Cervantes fue hacer del guerrero un loco. Es genial haber hecho del guerrero un loco. Más contemporáneo, ¿para dónde? Acompáñennos en una reflexión de cómo leerlos ahora y ver la enorme voluntad de paz, de afecto y de generosidad que hay en todos los clásicos, para todos nosotros. Muchas gracias.